Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia, a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, noches, Noel, equipo y radio oyentes. Sean pues bienvenidos en esta emisión especial, ya que por motivos de salud, el día miércoles no pudimos llevar hasta sus hogares la transmisión en directo del programa de La Palabra Hoy, pues hemos hecho esta excepción. Si Dios así lo permite, será solamente una excepción, así que a partir del próximo miércoles ya continuamos con las emisiones de forma normal, los miércoles en lugar de los sábados. Hoy pues vamos a iniciar el programa que habíamos comentado, en el cual pues íbamos a reflexionar sobre un libro del Antiguo Testamento. Vamos pues a comenzar nuestras reflexiones en torno al libro del Deuteronomio, Y el tema de hoy sería Introducción al Deuteronomio, para que conozcamos pues algunas generalidades en torno a este libro. Así que damos la bienvenida a nuestros oyentes, los hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, los que nos ven y nos escuchan en la página web y también en las redes sociales. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor. Tu palabra es la luz, inclino mi corazón. Introducción al Deuteronomio sería el tema de hoy. Para comenzar, tenemos pues un breve momento de oración. Reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por poder iniciar una nueva serie de programas, ahora con este nuevo libro del Antiguo Testamento en esta ocasión. Y te pedimos que en todo momento, como dice el lema de nuestro programa, sea tu palabra lo que sea por encima de todo exaltada y reverenciada. Aprovechamos también la ocasión, Señor, para pedirte por todas las personas que en estos momentos nos están escuchando y también, Padre nuestro, por todos aquellos que por distintas circunstancias están viviendo momentos trágicos en este mundo, o bien por guerras, por deportaciones, por catástrofes de todo tipo, por injusticias. Te pedimos que tú seas también propicio a todos ellos y te damos las gracias por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También recordamos a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna sugerencia o alguna aportación al tema que estemos tratando, pueden enviarnos sus comentarios al número de WhatsApp, el 698-680696, si lo hacen desde dentro del territorio nacional. Para aquellos que nos escuchan fuera de España, con el signo positivo, el número 34 y el 698-680696, pueden enviarnos también sus reacciones a nuestro WhatsApp directamente aquí a los estudios de la radio, pues nosotros los compartiríamos, ya sean pues aportes o dudas o preguntas. Según tu promesa. Bueno, entrando ya de lleno en nuestro tema, Juan Mari, Deuteronomio, ¿qué significa ese nombre? La verdad es que la palabra Deuteronomio, el nombre Deuteronomio, porque es un nombre propio, evidentemente, pues suena un poco extraño, ¿verdad? Recordamos, pues,
la cara de asombro que ponen muchas personas, ¿verdad? Cuando se les dice que en la Biblia, personas que no conocen la Escritura, se les dice que en la Biblia hay un libro que se llama Deuteronomio, o lo abren y ven ese nombre y dicen, pero ¿esto qué significa, no? ¿Esto qué es? Bueno, realmente el nombre del Deuteronomio no es evidentemente una palabra patrimonial en nuestra lengua castellana o en lengua española, es una palabra extranjera, una palabra foránea, y con ella pues se nombra el quinto libro de la Biblia, tal como la recibimos ahora en el orden canónico en el que la leemos. Si abrimos el Antiguo Testamento, la primera parte nos vamos a encontrar con que el quinto libro de la Sagrada Escritura tiene precisamente en nuestras Biblias este nombre, es decir, Deuteronomio. Vamos a decir que esta palabra, como decimos, no es propia de nuestro idioma, es una palabra foránea, concretamente es un término griego. Un término griego que aparece por primera vez en la traducción que hicieron a la lengua griega, naturalmente, los judíos alejandrinos de Alejandría de Egipto, unos pocos siglos antes del nacimiento de nuestro Señor. Esa versión que se llama normalmente la versión de los 70 o Septuaginta. Le dieron este nombre al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues en la lengua griega, Deuteronomio viene a significar algo así como segunda ley. ¿Y por qué este nombre? Bueno, pues según parece, hace alusión a una antigua tradición según la cual Moisés, antes de despedirse del pueblo de Israel, antes de morir, pues Moisés había repetido todo lo que era la ley que Israel había recibido en el monte Sinaí de parte de Dios, pues Moisés la repitió allí para que la recordasen siempre. Esta repetición de la ley o segunda ley recibe, por lo tanto, este nombre en la lengua griega que es Deuteronomio. Dices que es a partir de la traducción de la Septuaginta que se le da el nombre de Deuteronomio. Entonces, podemos decir que no es el nombre original que ha tenido este libro bíblico, ¿o sí? No, realmente no. Bueno, es que en realidad nos encontramos con una cuestión que a nosotros nos parece un poco extraña. Tenemos que pensar que nosotros vivimos en un mundo, mira, precisamente hoy que es el día del libro, pues viene bien la reflexión, nosotros vivimos en un mundo en el que la publicación de un libro está sometida a una serie de imperativos legales, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a ver que el libro tiene un autor, el libro tiene un título, el libro tiene también una casa editora que lo publica, tiene un ISBN, es decir, una serie de elementos que regulan su publicación, elementos sometidos a leyes y una serie de elementos que permiten su difusión, ¿verdad? No era así en la antigüedad. No era de esta forma. El nombre de Deuteronomio, segunda ley, evidentemente, como acabas de decir también tú muy bien, pues es el título que se le da a partir de los manuscritos alejandrinos de la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Del hebreo y del arameo al griego. ¿Cómo debió ser su título original? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos tampoco. Lo que ocurre es que, eso sí lo sabemos bien, es que los judíos, a partir de un determinado momento, cuando se recopila el Antiguo Testamento, y de forma muy especial, cuando se recopilan los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, es decir, los 5 estuches, porque, en fin, los libros se guardaban en estuches, no eran como hoy, sabemos que eran pues grandes rollos de papiro, luego más tarde serían pergaminos que se tenían que guardar en unos estuches cilíndricos, ¿no? Bueno, pues cuando los judíos recopilan definitivamente ya esos 5 escritos, les dan como título normalmente la primera palabra o la palabra más importante, ¿no? Que lo designa. Así, por ejemplo, para decirlo de forma rápida, los 5 libros del Pentateuco, de la Sagrada Ley de Moisés,
El primero, que nosotros llamamos Génesis, los judíos le llaman en el principio, porque es la primera palabra. El libro que nosotros llamamos a partir de la Septuaginta Éxodo, es decir, salida, pues los judíos le llaman nombres, por una razón, porque si vemos el texto del libro del Éxodo, su primer versículo dice, estos son los nombres de los hijos de Jacob que descendieron a Egipto, ¿no? El tercer libro nosotros le llamamos Levítico, porque trata de las leyes levíticas. Los judíos le llaman simplemente y llamó, así, en hebreo, Wayikra, porque es la primera palabra de este libro. El libro que nosotros llamamos Números, los judíos le llaman en el desierto. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se cuenta ahí sucede en el desierto. ¿Qué nombre le dieron los judíos al libro que más tarde en la Septuaginta se le llama Deuteronomio? Pues le dieron un título muy curioso. Simplemente se llama Palabras. En hebreo, Devarim. Palabras que también podríamos traducir por discursos, puesto que se hace referencia con ello a que esos serían las últimas palabras o los últimos discursos que Moisés dirigió al pueblo. Interesantes estos detalles, sobre todo también para nuestros oyentes. Tellería, ¿dónde y por mano de quién vio la luz el libro del Deuteronomio? La pregunta es interesante porque la cuestión de las autorías y la cuestión de las fechas de redacción, de publicación de los libros antiguos en general y de los libros de la Biblia y más concretamente del Antiguo Testamento en particular, es una cuestión siempre difícil de resolver, difícil de responder y a veces un tanto complicada. A ver, según ciertas tradiciones judías, pero son tradiciones muy posteriores, ¿eh? El libro que nosotros ahora llamamos Deuteronomio, lo mismo que los 4 libros anteriores que componen la Sagrada Torá, es decir, la ley, o lo que nosotros llamamos tradicionalmente en el cristianismo el Pentateuco, como hemos dicho antes. Bueno, pues hay ciertas tradiciones judías que, como decimos, son muy antiguas, que dicen que de todos estos 5 libros, Deuteronomio incluido, el autor tuvo que ser Moisés. Concretamente, en el caso del Deuteronomio, pues se supone que al ser el último, pues Moisés tendría que haberlo redactado, o tendría que haberlo escrito, si preferimos decirlo así, en las llanuras de Moab, es decir, al oriente de Palestina, lo que hoy sería el reino de Jordania, pues poco antes de fallecer, es decir, poco antes de despedirse ya de su pueblo. Eso es lo que aseguran algunas tradiciones. Ahora, lo cierto es que los estudios críticos realizados desde hace ya pues bastante tiempo, estudios críticos no significa, atención, esto es una cosa que queremos dejar clara, estudios críticos no significa estudios realizados por incrédulos o estudios realizados con la intención de ningunear o desmentir o eliminar la veracidad de las escrituras, ni mucho menos. Hay que decir que los estudios críticos los han llevado a cabo en su inmensa mayoría especialistas creyentes. En el caso del Antiguo Testamento, tanto cristianos como judíos, y la mayoría de las veces personas muy comprometidas con la extensión de la palabra y la extensión del evangelio, incluso por clérigos. Es decir, que cuando hablamos de estudios críticos, eliminemos automáticamente de nuestra mente la idea de que son estudios hechos por gente que no cree en nada o gente que tiene como finalidad pues destruir la fe cristiana, en absoluto. Estos estudios críticos, que como decimos vienen realizándose desde hace ya, pues no es de una década ni dos, son siglos ya, pues han evidenciado que el libro del Deuteronomio, que es completamente diferente en su estilo y completamente diferente en su redacción del resto del Pentateuco,
O sea, no se parece, no ya por el tema que trata, sino por la forma de expresarse. No se parece al libro del Génesis, no se parece al libro del Éxodo, no se parece al libro del Levítico, ni tampoco al de los Números. Este libro del Deuteronomio, el quinto del Pentateuco, tal como hoy lo leemos, sería el fruto, vamos a decir, de una recopilación de tradiciones levíticas, atención, levíticas, y esto es muy importante. Pensemos que en la antigüedad, en la lejana antigüedad en la que se escribe la Biblia y otras muchas obras literarias de gran importancia, el analfabetismo, como hemos indicado en alguna ocasión, alcanzaba unos porcentajes realmente grandes en las poblaciones. Y los únicos que sabían leer y escribir eran normalmente en las distintas sociedades y en los distintos pueblos o imperios de la antigüedad, normalmente eran las castas sacerdotales las que escribían. El hecho de que el Deuteronomio tenga el estilo que tiene, el estilo de redacción que tiene, que incluso en las traducciones, como las que nosotros utilizamos habitualmente, se nota una diferencia de estilo entre este libro y los otros del Pentateuco, como hemos dicho, evidencia que se trata de una recopilación de tradiciones hechas por levitas, es decir, por la tribu sacerdotal de Israel, los que probablemente eran los únicos que leían y escribían con cierta regularidad, pero atención, del Israel del norte, del Israel septentrional, de lo que fue el reino de Efraín. Todos recordamos bien la historia bíblica que dice que a la muerte de Salomón, el gran reino judío, el gran reino israelita, se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El Deuteronomio se hace eco más bien de tradiciones que debían proceder del Israel septentrional, diferentes de las tradiciones que había en el reino del sur, en el reino de Judá. Y debieron ponerse por escrito, es decir, debieron tener más o menos su redacción definitiva hacia el siglo VII antes de Cristo. Habría después una redacción definitiva después de la cautividad de Babilonia, cuando Esdras y la Gran Sinagoga, según una serie de tradiciones, pues recopilan todo lo que va a ser la Sagrada Torá, la ley de Moisés, los 5 libros, ¿no? Pero su redacción primera debió tener lugar más o menos hacia el siglo VII antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, como sucede con una muy buena parte de los escritos del Antiguo Testamento, el autor, o mejor dicho, los autores, porque una obra de esta envergadura no sería solo una persona la que la escribiera, serían varias, pues son completamente anónimos para nosotros. No sabemos quiénes serían, pero sí sabemos que eran sin duda levitas, y no solamente levitas que copiaban o levitas que simplemente recopilaban una tradición, sino que también reflexionaban sobre ellas. Es decir, con el libro del Deuteronomio nos encontramos no solamente con una obra, digamos, literaria o un documento literario, sino también un documento de gran valor teológico para lo que es el pensamiento del antiguo Israel. Pero por desgracia, anónimo para nosotros. Normalmente los autores de la Biblia no firmaban sus libros. Es muy interesante, pero también muy peligroso a la vez este tipo de detalles, porque alguno creería, entonces, te diría, si decimos de que no es el quinto libro de Moisés, porque hay algunas traducciones que dicen esto: primer libro, segundo libro, tercero, cuarto y quinto libro de Moisés. Pues al escuchar, ¿no?, de que no ha sido Moisés quien pudo haberlo escrito en el siglo XII antes de Cristo, sino que posiblemente fue en el séptimo antes de Cristo, alguno pensaría que los datos que proporciona el libro del Deuteronomio son erróneos. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues tendríamos que decir, pues, un rotundo no, evidentísimamente, no, ni mucho menos. A ver, el libro del Deuteronomio, como otros libros del Antiguo Testamento, se hace eco de hechos, se hace eco de momentos y se hace eco de lugares, vamos a decir, hechos, momentos y lugares que son claves para la elaboración de una historia de los orígenes del pueblo de Israel. A ver, en este sentido, el Deuteronomio, el libro que nosotros ahora llamamos Deuteronomio,
no se desmarca de otros escritos del Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que el autor, o como hemos dicho, los autores deuteronomistas, si nos damos cuenta, no se preocupan por dejar cuenta de un registro histórico en el sentido que hoy damos a este término, sino que apuntan a unas realidades diferentes. Vamos a ver, los autores del Antiguo Testamento, lo que en fin, de forma técnica se les suele llamar los agiógrafos, ¿no? Es decir, los escritores sagrados. Los autores del Antiguo Testamento, los agiógrafos, no estaban excesivamente preocupados por establecer una crónica histórica de Israel. Es más, el propio Antiguo Testamento nos da a entender, además, claramente, que sí que hubo libros históricos escritos por cronistas, tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur. Leemos constantemente en los dos libros de los reyes afirmaciones como esta. Y todo lo demás que hizo tal rey, por ejemplo, ya sea de Israel, o sea de Judá, o sea del norte o del sur, no está escrito en las crónicas de los reyes de Israel o no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Es decir, existieron, como era normal en todos los pueblos y en todos los estados antiguos, existieron sin duda escribas cortesanos, sacerdotes, muchos de ellos, evidentemente, como decíamos antes, escribas cortesanos que llevaban un registro exacto de los hechos históricos que el reino vivía, ¿no? Pues, por ejemplo, el año de ascensión del rey al trono, si había hecho o si había protagonizado alguna hazaña bélica, contra quién había combatido, qué territorios se habían añadido o se habían perdido para el reino, o también qué tipo de medidas se había tomado, por ejemplo, para paliar una hambruna o unas malas cosechas o cosas por el estilo. Si se habían trazado canalizaciones para el agua, algo que era vital en el Medio Oriente. En fin, cosas de estas existieron. Lo que ocurre es que los autores de la Biblia, de los libros que nosotros tenemos en la Biblia, no son historiadores, no les preocupa la historia. Van a aludir, por supuesto, a hechos históricos, Deuteronomio lo hará, el libro del Deuteronomio lo hará, pero sin que les preocupe demasiado. A ellos lo que les preocupa es otra clase de historia, que es lo que nosotros técnicamente llamamos la historia de la salvación. En este sentido, a los autores de la Biblia no les preocupa mucho qué hizo tal monarca o qué hizo tal otro, aunque narren algo, sino lo que les interesa es qué hace Dios con Israel en el reino de tal monarca, o cómo actúa Dios con Israel cuando Israel está peregrinando por el desierto, o cómo actúa Dios en el momento en que ciertos enemigos poderosos atacan los reinos del norte y del sur de Israel, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, solamente uno, en gracia a la brevedad, no precisamente del Deuteronomio, sino de un libro que es mucho más conocido popularmente, que es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo plantea muchos problemas históricos. A ver, por ejemplo, ¿cuándo tienen lugar esos hechos? ¿En qué época vive Moisés? ¿Cómo se puede evidenciar históricamente la existencia de las grandes plagas de Egipto que nos cuenta este libro? O la liberación milagrosa de Israel cuando atraviesan el Mar Rojo, etcétera, ¿no? Pero hay un problema fundamental y es que ni siquiera se dice cómo se llamaba el faraón del Éxodo, cosa que para nosotros eso supone pues algo terrible, porque los historiadores se han estado pues rompiendo literalmente la cabeza para buscar cuál sería de todos los faraones que hay, porque se conoce prácticamente todos, cuál fue realmente el faraón del Éxodo, ¿no? Cómo se llamaba, ¿no? O quién fue la princesa hija del faraón que recogió a Moisés del Nilo. Fijémonos que para el autor sagrado estos detalles no tienen ninguna importancia. Ahora, es curioso que el autor sagrado sí que nos conserva los nombres de las dos parteras que trabajaban con las mujeres hebreas y que les ayudaban a dar a luz a sus hijos. Curiosamente sabemos cómo se llamaban esas dos parteras, que históricamente no tienen ninguna importancia, pero ignoramos por completo cómo se llamaba la princesa que recogió a Moisés o quién fue su padre, el faraón que ordenó que los niños israelitas fueran arrojados al Nilo, ¿verdad? Vemos evidentemente que no era la historia
tal como nosotros la entendemos hoy, la preocupación de los autores sagrados. Y lo mismo ocurre con el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio alude a ciertos hechos históricos, pero no es lo que le preocupa. Le preocupa más la instrucción que significa esa repetición de la ley para Israel. ¿Cuál sería entonces la intención o el objetivo por el que se escribe el Deuteronomio? Pues lo podemos decir con un adjetivo muy castellano, que es una intención catequética, una intención de instrucción religiosa. A ver, el medio vital en que ve la luz el libro del Deuteronomio, que hemos dicho que es hacia el siglo VII antes de Cristo, si leemos lo que nos dicen los libros de los reyes y el segundo libro de las crónicas, que también trata pues muy por encima también, pero esta época, vamos a ver que es un momento muy turbulento para el antiguo Israel. Es una época pues prácticamente oscura, una época trágica, ¿no? A ver, el reino del norte, que es Israel, ha desaparecido de la escena porque Asiria lo ha destruido. Lo ha destruido y ha deportado a su población, o por lo menos a la mayor parte. Mientras que el reino del sur, Judá, que está a punto de ser destruido también para siempre por los babilonios, pues está en una situación de total inseguridad política, de problemas internos muy graves, buscando alianzas por aquí y por allá, porque sabe muy bien el Estado judaíta que está abocado, como sus hermanos del norte, a la destrucción. Claro, en ese momento tan sumamente trágico, levitas, como hemos dicho, que proceden del finiquitado Israel septentrional, que huyen de Israel, del reino del norte, porque el reino del norte ya no existe. Incluso hay quien dice que probablemente huyeron poco antes de su destrucción final, de la caída de la ciudad de Samaria. Bueno, pues estos levitas que proceden del reino de Israel se dirigen a sus hermanos, al reino del sur, al reino de Judá, para buscar refugio, y entienden que ellos han de bucear, por decirlo de alguna forma, en las tradiciones de su pueblo para mantener viva la llama de la esperanza del pueblo de Dios, ¿no? Del resto del pueblo de Dios, del remanente, ¿no? Que está también a punto de perecer, que es Judá, ¿no? Por eso en el Deuteronomio, más que un código de leyes, o más que un código legal, como han dicho muchos autores, aunque expresan muchas ordenanzas en este sentido, lo que hallamos es por encima de todo una declaración de confianza, una declaración de fe en el Dios de Israel y, por supuesto, un intento de transmitir esperanza para el futuro. Por lo tanto, como decimos, es un libro eminentemente teológico y eminentemente catequético. ¿Podría decirse que el Deuteronomio es un libro que concluye la experiencia de Moisés de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, como también el poder de Dios en transformar la vida de un elegido? Sin duda, el Deuteronomio tiene esta y otras muchísimas enseñanzas que son de gran valor. Desde luego, el Deuteronomio se hace eco, como decíamos, de tradiciones muy antiguas, procedentes de los tiempos del desierto, evidentemente, según las cuales Moisés, pues con una paciencia infinita, había dirigido a las 12 tribus de Israel liberadas de Egipto, las había ido dirigiendo hasta llegar pues prácticamente a las puertas, ¿no?, de la tierra de Canaán, a las puertas de la tierra prometida, ¿no?, como ellos decían, la tierra que esperaban que su Dios les entregaría. En este sentido, está claro que el libro del Deuteronomio, lo mismo que el resto del Pentateuco, excepto el Génesis, naturalmente, el libro del Deuteronomio lo que hace es dejar constancia de unos hechos que tuvieron lugar, sin duda, en un espacio y un tiempo reales en relación con el primitivo pueblo de Israel. Podríamos pensar, Tellería, de que fue bastante dura la reacción de Dios al haber castigado a Moisés, porque el Deuteronomio finaliza con ese castigo de Dios, entre comillas, sobre Moisés.
que no le permite entrar en la tierra prometida, pero sí le permite divisarla a lo lejos. ¿Cómo podríamos ver esa parte, ¿no? Bueno, Y eso es una urgente parte por parte siempre, de Dios. sí, es una parte siempre complicada, pero remitimos la respuesta a un programa futuro en el que trataremos precisamente esto, cuando hablemos del fin de Moisés y del fin del Deuteronomio. Estupendo. El Deuteronomio nos muestra el interés especial de Dios por aquellos que son llamados don nadie, o sea, las personas que son menospreciadas por la alta sociedad. Esa es quizás la razón por la que es citada tantas veces en el Nuevo Testamento. A ver, el libro del Deuteronomio fue, por decirlo así, el libro estrella, el escrito estrella, en el momento en que comienza el siglo primero de nuestra era. ¿Por qué? Porque al ser una especie de, como habíamos dicho, conforme al significado del título, ¿no? Del nombre del libro, al ser una segunda ley o una repetición de la ley, los judíos encontraban, en los judíos de la época de Jesús, por ejemplo, y ya un poquito antes, encontraban en el libro del Deuteronomio una formulación mucho más clara de su fe que lo que encontraban en las tradiciones, por ejemplo, del libro de los Números, del libro del Levítico, del libro del Éxodo, por una razón. Si nos damos cuenta, y eso se ve con una simple lectura, cualquier persona que lea todo el Pentateuco, empezando por Génesis, terminando por Deuteronomio, se dará cuenta de que el libro del Deuteronomio está mejor estructurado desde el punto de vista literario, por ejemplo, que el libro de los Números o que el libro del Levítico o que el libro del Éxodo. En estos tres libros, Génesis queda aparte, porque Génesis no habla del pueblo de Israel, sino de sus antepasados. En estos tres libros, como vemos, hay muchas tradiciones que se entremezclan e incluso que a veces repiten cosas que se había dicho en un capítulo anterior. Suele ser bastante sorprendente para lectores actuales de la Biblia, por ejemplo, encontrarse en el libro del Éxodo o en el libro de los Números sobre todo, una especie de historia que se espera que sea lineal, como estamos acostumbrados nosotros más o menos en nuestra narrativa actual y nuestra narrativa occidental en general, pero de pronto en estos libros hay cortes y, por ejemplo, en el libro de Números, que es el que más sorprende, pues aparece un hecho que tiene como protagonista a Israel, normalmente pues a lo mejor algún episodio de desobediencia para con Dios o algún episodio pues de no muy buen sabor, pero de pronto en el capítulo siguiente, tal como lo leemos hoy, aparece pues una serie de instrucciones legales, ¿no? O una serie de instrucciones sacrificiales. Y entonces uno dice, bueno, pero... Y luego resulta que después de eso va a continuar el hilo de la historia donde lo habíamos dejado. Y bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ocurre? Que es que no sabía el autor qué poner. No, simplemente es que son recopilaciones de tradiciones y los escribas que dieron la redacción, que hicieron la redacción definitiva, como lo que querían era conservarlas todas y que no se perdiera ninguna, lo que hicieron fue darle la forma que tiene hoy. Pero que, sin embargo, los autores del Deuteronomio lo redactaron de otra manera. Lo redactaron de una forma más esmerada, más cuidada. Entonces, claro, lógicamente nosotros cuando hoy leemos el Deuteronomio, pues vemos una formulación mucho más lógica incluso para nosotros de lo que vemos en los demás libros. También lo vieron así los judíos del siglo I de nuestra era y de los siglos previos a nuestra era. De ahí que el Deuteronomio fuera uno de los grandes escritos de la antigua ley, o de lo que ellos consideraban la ley de Moisés, a los que daban más importancia. Hay un detalle que es muy importante. Fijémonos que nuestro propio Señor Jesucristo, cuando hace frente al tentador en el desierto, curiosamente, los textos que opone a la tentación están tomados todos ellos del libro del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro del Deuteronomio en aquel momento era el libro clave para la fe y para la esperanza judía, para la fe y la esperanza de Israel. Si hoy en día
nos encontramos pues con la Sagrada Torá, ¿vale? De los judíos actuales. O sea, vamos a Israel y entramos en una sinagoga y cogemos pues la Sagrada Torá y leemos el Deuteronomio. La pregunta que nos hacen es, ¿hay alguna diferencia entre el libro del Deuteronomio de los judíos actuales al libro del Deuteronomio que nosotros conocemos en nuestras Biblias, en la Reina Valera, por ejemplo? No tiene por qué haberla por una razón. Pensemos nosotros que las ediciones actuales de la Biblia, las que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Por ejemplo, la que acabas de mencionar, Reina Valera, o incluso versiones como pues, la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, Bercantera Iglesias, Dios habla hoy, todas estas versiones que la mayoría de nuestros amigos radioyentes conocen y que probablemente tienen en sus casas, hoy todas ellas están realizadas en lo que se refiere al Antiguo Testamento sobre el texto masorético judío. Y es el mismo texto que emplean en las sinagogas. Si hubo alguna época, que la hubo, en la cual no se empleaban los mismos textos, esa época no hace ya mucho tiempo que concluyó. Es decir, hoy el libro del Deuteronomio, tal como nosotros lo leemos, o cualquier libro de la Sagrada Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, el texto que emplea, el texto hebreo, el texto hebreo que emplea es el mismo que utilizan nuestras Biblias actuales, nuestras ediciones, como base de la traducción. En este sentido no hay diferencia. Lo que sí que hay diferencia es en los traductores. Ahí ya, lógicamente, cada traductor pues hace un esfuerzo de interpretación de los textos y eso hace que cuando contrastamos, por ejemplo, un texto con la versión, vamos a decir, Reina Valera, que es la más extendida en el mundo protestante y evangélico de lengua española, lo contrastamos, por ejemplo, con una versión como es la Biblia de Jerusalén, o como es la llamada Biblia Ediciones Paulinas, o alguna más que hay por ahí, como por ejemplo la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, pues vemos a lo mejor diferencias, pero no porque el texto original sea diferente, sino porque el traductor, cada traductor, pues traduce pues a su estilo, ¿no? Pero no son diferencias fundamentales. Y lo mismo sucede con las traducciones judías. Hoy, por ejemplo, pues dado que la inmensa mayoría de los judíos del mundo no habla hebreo, pues las traducciones que utilizan para leer la Sagrada Torá en sus lenguas vernáculas, que no sean el hebreo, pues pueden diferir, depende del traductor, pero la base siempre es la misma, ¿no? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, estamos viendo aquí delante en nuestra biblioteca, una Torá escrita, bueno, publicada por judíos en nuestro idioma, en la lengua española, la lengua castellana, una edición hecha en México. Una edición que tiene en una página el texto hebreo. Pero cuidado, es el texto masorético, el mismo que aparece en las ediciones cristianas del texto hebreo de la Biblia, ¿no? El mismo. Y en la otra página, la traducción en castellano, ¿no? Bueno, pues si esa traducción en castellano, hecha por judíos, se contrasta con otras traducciones hechas en castellano, también por judíos, pues vamos a ver que a lo mejor el estilo es un poco distinto, pero eso es por el traductor, no por el documento, no por el texto. El texto de base siempre es el mismo. Ahí no tenemos que tener ninguna duda. Sí, que eso mismo pasa en las versiones, en las distintas versiones de la Biblia, es los mismos documentos, pero en algunos casos dichos de otra manera o traducidos de otra manera. Sí, mira, Bueno, Noel, perdona, incluso si, por ejemplo, conocemos o hablamos algún otro idioma, aparte del castellano, y, por ejemplo, contrastamos ediciones actuales de la Biblia en lenguas como el portugués, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, y vemos pues distintas ediciones en estos idiomas, pues el texto de base es el mismo, pero resulta que a lo mejor un autor, o sea, un editor, ha puesto una frase de una manera y otro lo ha puesto de otra. Pero eso ya es cuestión de la traducción, ¿no? Lo mismo sucede, imaginémonos, por ejemplo, que alguien tradujera a nuestro idioma pues una novela actual escrita en japonés. Pues depende de quién sea el traductor, la leeremos de una manera o la leeremos de otra. Lo que ocurre es que si contrastamos las 4, 5 o 6 versiones que haya, pues nos vamos a encontrar con que realmente lo que se dice, la historia narrada, es la misma. totalmente.
Bueno, para ir finalizando, vamos a ir con el tema de el valor que tiene actualmente este libro. Vamos a comenzar con nuestros hermanos judíos. ¿Qué valor tiene este libro actualmente en el judaísmo? Muy buena pregunta. En el judaísmo actual, ya hemos dicho cómo era en el judaísmo, por ejemplo, de la época de Jesús. En el judaísmo actual, el libro del Deuteronomio es una obra capital, ¿eh? Dentro del Antiguo Testamento y concretamente dentro del Pentateuco, es decir, lo que ellos llaman, como hemos dicho, la Sagrada Torá, la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Bueno, los judíos encuentran en el libro del Deuteronomio lo que no encuentran en ningún otro de los libros de la Sagrada Torá, es decir, la confesión de su fe, de la que hablaremos, si Dios quiere, en un programa posterior, ¿no? Hay que reconocer que realmente el libro del Deuteronomio, como ya veíamos en la época de Jesús, pues el libro del Deuteronomio plantea la fe judía de una forma que no lo hacen los demás libros y los judíos de hoy lo reconocen plenamente. El Deuteronomio es el que mejor expone los fundamentos de su fe y la esperanza que tiene la religión judía para sus adherentes, naturalmente. Y para nosotros los cristianos, ¿qué valor real tiene este libro? Pues es un valor enorme. Y vamos a, incluso me atrevería a decir, con perdón de nuestros amigos judíos que nos puedan estar escuchando, me atrevo a decir que para nosotros todavía tiene un valor mucho mayor que para ellos por una razón. Por una razón. Al igual que todo el Antiguo Testamento, como se ha dicho muchas veces en nuestros medios, todo el Antiguo Testamento señala a Cristo. Pero da la casualidad de que el Deuteronomio, tal como hoy lo leemos, tal como lo hemos recibido, nos muestra un testimonio muy firme de lo que había sido la antigua fe de Israel, un testimonio que está basado en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios para Israel, haciendo un paréntesis, a pesar de todas las infidelidades del pueblo para con su Señor, a pesar de su desobediencia, a pesar de su ingratitud, bueno, pues a pesar de todo eso, el Deuteronomio nos contiene, nos presenta un testimonio de, no ya solo de la fe de Israel, por supuesto, sino de la enorme fidelidad de Dios para con un pueblo infiel, ¿no? Por otro lado, la redacción que presenta hoy el Deuteronomio, como hemos dicho en su momento, que es pues, una serie de discursos, una serie de, hay quien ha dicho sermones, ¿no? Pero bueno, de discursos, que está muy bien estructurado, que eso pues evidencia, como habíamos señalado también, un trasfondo de grandes pensadores, de grandes maestros. Bueno, pues pone ante nuestros ojos ni más ni menos que una obra cumbre, una obra maestra, vamos, del pensamiento religioso del antiguo Israel, ¿no? A ver, en nuestros días actuales hay pensadores cristianos, hay teólogos cristianos, hay especialistas cristianos que dicen que es el Deuteronomio el centro y el núcleo de todo el Antiguo Testamento. Fijémonos bien, muy por encima del Éxodo, y eso que el Éxodo es un libro capital, e incluso dicen que muy por encima del propio profeta Isaías. El libro de Isaías es un libro fundamental para el Antiguo Testamento. Bueno, pues hay quienes dicen que el Deuteronomio pues sobrepasa con mucho a todos estos libros, ¿no? Y hay quien incluso lo ha comparado, dice, pues comparando Antiguo con Nuevo Testamento, dicen que el libro del Deuteronomio es al Antiguo Testamento lo que la epístola de San Pablo a los romanos al Nuevo Testamento, es decir, el documento teológico por antonomasia. Más de 27 siglos, 28 siglos después de su redacción, ¿es fácil para nosotros hoy leer y entender el libro del Deuteronomio, Tellería? A ver, Noel, dime con sinceridad, ¿qué tengo que responder? La verdad. La verdad. Bueno, vale, pues tenemos como norma en nuestro programa ser honestos y lo vamos a hacer con todas las consecuencias. No es fácil leer el libro del Deuteronomio. La verdad, no. A ver, ¿por qué? ¿No? Porque si lo tenemos traducido al español, al castellano o a cualquier otro idioma que podamos hablar. Bueno, no es fácil de leer por una razón.
porque es un libro muy antiguo, porque su, vamos a decirlo de esta forma, su trasfondo cultural, ¿eh? Lo que llaman los especialistas, perdón, su medio vital, no es el nuestro. Vamos a ver, no es que no sea el nuestro, es que no se parece para nada, en nada, a nuestro medio vital de hoy o a nuestros trasfondos culturales de hoy. Y por esa razón no siempre es fácil, ni siquiera para los traductores, hacer el esfuerzo de verter con total exactitud toda la riqueza de pensamiento que este libro contiene, sus matices, sus figuras literarias. No siempre es fácil, ¿eh? Hay quien ha dicho por ahí, es que se dicen demasiadas cosas a veces y no son verdad, que la lengua hebrea antigua no era una lengua suficientemente desarrollada como para transmitir o vehicular conceptos abstractos. Eso es un absurdo absoluto. Sí que es verdad que el griego, que es una lengua, la lengua del Nuevo Testamento, es una lengua pues, que por sus características pues, es mucho más flexiva, se presta mucho más a matices, pero cuidado, eso no quiere decir que lenguas como el hebreo, lenguas semíticas, no puedan hacer eso, al contrario. Y los que son traductores especialistas del Antiguo Testamento, cuando se topan con el libro del Deuteronomio o cuando se topan con el libro del profeta Isaías, tal como nosotros lo leemos hoy en el texto hebreo masorético, a veces, como se dice en una expresión muy castiza, sudan tinta para poder transmitir realmente todo lo que entienden que está ahí. Y claro, cuando nosotros hoy, desde nuestra distancia, que tú has dicho muy bien, 28 siglos o 27 siglos, cuando nos acercamos a una obra que tiene esa edad, esos años, pues nos es realmente muy difícil poder entrar en la mente, no solamente de la persona o de las personas que lo escribieron, sino incluso en el trasfondo del mundo en el cual vio la luz. No es fácil, ¿eh? Ahora, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. El hecho de que no sea fácil no es una excusa para cultivar una actitud de, como diríamos, de holgazanería intelectual y decir, güey, como es tan difícil, bueno, vamos a dejarlo de lado, que lo lean los especialistas y allá ellos. Al contrario. Nos gustaría, aprovechando este programa de introducción al libro del Deuteronomio, lanzar a nuestros amigos radio oyentes la invitación de hacer el esfuerzo de leerlo y entenderlo, aunque no resulte fácil. E incluso aunque no resulte cómodo para nosotros, porque leer una cosa muy antigua que refleja una sociedad que hoy ya no existe y que por lo tanto pues puede presentar cuadros o escenas que son incomprensibles, bueno, pues ese esfuerzo realmente merece la pena. Y vamos a decir más, por experiencia personal, redunda en gran bendición. ¿Por qué razón? Alguien dirá, ¿por qué? Bueno, pues por una razón muy sencilla y muy simple que todo el mundo entiende. El Dios del Deuteronomio, el Dios que los levitas describen en el libro del Deuteronomio, a pesar de la enorme distancia cultural con que se lo presenta, a pesar de algunas expresiones que nos pueden chocar, a pesar de algunas fórmulas que emplean aquellos levitas cuando escriben, o a pesar de algunas aproximaciones de la imagen de Dios que quizás no casan ya con lo que nosotros conocemos a partir de la revelación suprema en Cristo del Evangelio, bueno, pues a pesar de todo eso, ese Dios del libro del Deuteronomio, lo mismo que el Dios de todo el Antiguo Testamento, es aquel a quien nosotros adoramos como único Dios verdadero, y por encima de todo es aquel a quien nuestro Señor Jesucristo nos enseña a llamar Padre. Aunque es verdad, y como decimos, hay que ser honestos, no es fácil el libro del Deuteronomio de leer o de entender siempre, no deja de ser un libro extraordinario, sin duda alguna un libro inspirado por el Espíritu de Dios,
lo cual no hace al Espíritu de Dios responsable de cosas que se digan ahí o de visiones un poquito antiguas o primitivas de Dios que no corresponden con la realidad a la luz del Evangelio de Cristo. A pesar de todo eso, no podemos dudar que es un libro realmente inspirado y, sobre todo, atención, es un libro inspirador. Un libro que puede enriquecer nuestra piedad personal, un libro que puede contribuir a nuestra formación como discípulos de Cristo y un libro que puede hacer de nosotros, si nos acercamos a él, pues con toda la humildad que se requiere, con oración, con un espíritu sobre todo de agradecimiento por tenerlo ahí, puede contribuir a hacer de nosotros mejores personas, mejores testimonios de Dios en el mundo y luces para que otros pues encuentren también el camino que lleva a la vida. No dejemos de leer el libro del Deuteronomio, aunque hemos dicho que es difícil, sí, pero no dejemos de leerlo. Bueno, pues ha sido nuestro programa introductorio a este libro del Deuteronomio. Ha sido muy interesante, ha sido enriquecedor. Y sobre todo también agradecemos a nuestros oyentes que han tenido la paciencia de estar con nosotros, de reportarnos sus aportaciones, de expresarnos sus agradecimientos por el programa, por compartir con nosotros esos detalles en relación al programa de hoy. También aquellos que nos compartieron sus preguntas y sus inquietudes. Muchísimas gracias. Les invitamos para dentro de 8 días, bueno, en realidad sería menos, para el próximo miércoles, como de costumbre, continuaremos con nuestras reflexiones en torno a este libro del Deuteronomio. También agradecemos de forma muy especial, con la mano en el corazón, agradecemos a nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería, por este tiempo que nos dedica, por compartir con nosotros esta formación y sobre todo también este caminar bíblico y este enriquecimiento bíblico hacia el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo y por estar siempre aquí dispuesto con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente, Noel, que eres nuestro director, a todos los hermanos y amigos del equipo y, por supuesto, como has dicho tú y muy bien, muchísimas gracias de forma muy especial a todos los amigos que nos escuchan y que hacen el programa y nos ayudan a avanzar en ello. Siempre es un privilegio estar con todos vosotros y realmente, como lo hemos comentado alguna vez el reverendo Noel y yo, estos son secretos de la radio. Quienes más estamos aprendiendo aquí somos nosotros. Gracias a todos. Totalmente. Así que, queridos hermanos, queridos oyentes, gracias por acompañarnos, gracias por habernos escuchado, por habernos visto y escuchado a través de la transmisión simultánea de Radio Anglicana en las aplicaciones, en la página web y también en las redes sociales. Recordarles que en aproximadamente media hora estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube para que también puedan escucharlo cuantas veces quieran y también compartirlo cuantas veces quieran. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora aquí a través de las ondas del sonido de Radio Anglicana. Hasta la próxima. Alabado sea Jesucristo. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros.